Eumnex otra vez. Vamos a continuar con el fragmento 1.20 de Eutropio y vamos a llegar a un punto donde se narra uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Roma, siempre de manera muy breve. Se trata de un episodio que casi cambia por completo la historia de la ciudad: el saqueo de Roma por parte de los pueblos galos en el 390 a.C. En la primera parte del texto vamos a continuar con la historia de Furio Camilo, vamos a ver cómo fue expulsado de la ciudad y después comienza a contar el episodio del enfrentamiento con los galos y de la toma o el saqueo de Roma en el 390 a.C. por parte de los galos. Los galos habían ido saliendo progresivamente de la Galia probablemente por problemas de superpoblación, y se habían ido dirigiendo a diferentes lugares. Algunos se habían asentado en el sur, en los Alpes, otros habían ido hacia el este y un pequeño grupo se había dirigido hacia Italia, a la península itálica, y allí se habían asentado. En un determinado momento, en el 391, esos pueblos galos atacan la ciudad etrusca de Clusio. Y los etruscos de Clusio piden ayuda a Roma porque no saben cómo defenderse ante un pueblo que ataca de una manera desconocida y también con armas inusitadas para ellos. Roma entonces, que no era precisamente amiga de los clusios, sí envía una embajada para poder negociar. Pero esta embajada que iba en son de paz, en lugar de negociar, acaba también haciendo la guerra contra los galos y derrotando a los galos. Por eso los galos van a pedir venganza y quieren que les entreguen a esos emisarios. Los romanos se van a negar. Es entonces cuando se va a producir el enfrentamiento entre galos y romanos. Los galos están capitaneados por un famoso general, comandante, líder que se llamaba Breno. Y los galos, comandados por Breno, y los romanos se van a enfrentar a unos 13 kilómetros de la ciudad de Roma, junto al río Alia. En esta batalla de Alia, donde los romanos contaban con una fuerza de entre 20.000 y 25.000 hombres, se enfrentan con un ejército de galos de más de 30.000. Los romanos son definitivamente derrotados, muchos de ellos son muertos en el campo de batalla, Inakie, otros van a morir al intentar huir por el río Alia por el peso de sus corazas. Unos pocos van a conseguir llegar y refugiarse en la ciudad de Pelles, y parece ser que algunos poquitos también pudieron llegar a Roma. Esos pocos que pudieron huir a Roma contaron lo que había sucedido y contaron que los galos estaban a punto de entrar en la ciudad. Los romanos entonces tomaron la decisión de abandonar Roma y retirarse al Capitolio. Pero no todos, sino los hombres más jóvenes. Los jóvenes fortificaron el Capitolio y llevaron allí los víveres y también el dinero, las riquezas de Roma, mientras que los senadores, los mayores y los ancianos quedaron en las casas. Los historiadores romanos nos cuentan que los mayores quedaron esperando la llegada de los galos, sentados en sillas frente a sus casas, inmóviles, como si fueran estatuas de los dioses. Y que por ello los galos, cuando entraron en Roma, habían dejado las puertas de Roma abiertas los romanos, se encontraron con estas personas que al principio no quisieron atacarles, puesto que realmente pensaron que eran dioses, pero al final acabaron masacrándolos, lo que al final no era una muerte del todo indigna para un romano, sino todo lo contrario, ¿no? Morir a manos del enemigo. Después de este episodio, los galos van a intentar tomar el Capitolio y van a asediar la ciudad durante varios meses. Los bellenses y los pocos ciudadanos romanos que habían conseguido llegar a Belles también intentan convencer a Furio Camilo, que había sido desterrado en la ciudad de Ardea, para que ayude a los romanos. Envían entonces un emisario al Capitolio para que le cuente el plan que tenían a los romanos. Este emisario consigue trepar por el Capitolio
y contar lo que tenían pensado hacer. Los romanos entonces nombran a Furio Camilo de nuevo dictator y le dan plenos poderes. Al día siguiente, los galos ven las huellas del romano que había subido por el Capitolio y entonces deciden tomar el Capitolio por la noche. Ascienden por el Capitolio, pero cuenta la leyenda que mientras los romanos dormían, los gansos de la diosa Juno se despiertan y empiezan a graznar. Y con el batir de las alas de los gansos y el graznido consiguen despertar a Mario Manlio, que despierta también a sus conciudadanos y entonces derrotan a esos galos que estaban ascendiendo, lanzándoles piedras, escudos, lanzas, de tal manera que acaban precipitándose por el monte Capitolio abajo. Después de esta derrota, sigue el asedio durante meses. Van a construir en el Capitolio el templo en honor a Juno. Es Juno Moneta, le llaman así porque es Juno la que avisa, del verbo moneo, advertir, avisar. Y es el que da nombre a la moneta, porque al lado del templo de Junio Moneta estaba la fábrica de moneda en Roma. Bueno, después de este episodio legendario, veis cómo aquí se mezcla mucho la historia con la leyenda y no sabemos hasta qué punto es verdadero lo que nos transmiten los historiadores o forma parte del saber legendario del pueblo romano. Bueno, pues aquí en esta historia continúa con un momento que parece que se ha llegado casi a un punto muerto, donde no consiguen conquistar el Capitolio, pero por otro lado, los galos también se encuentran ya cansados de tanto tiempo de asedio, también están sufriendo el hambre, están sufriendo por la cantidad de soldados que han perecido, se amontonan los cadáveres en la ciudad y acaban entonces haciendo un pacto con Roma. Es un pacto al final de rendición. Roma tiene que pagar una cantidad de oro, unos determinados kilos de oro, a los galos para que marchen y dejen de asediar el Capitolio. Se produce entonces una de las escenas también más conocidas de la historia y que ha sido muchas veces retratada, esa rendición de Roma, donde en una balanza se ponen a pesar el oro, que es ese soborno, ¿no?, que le pagan a los galos. Pero los galos han trucado la balanza y están cogiendo más oro del que deben. Los romanos lo advierten, pero Brenos, su jefe, en un gesto de soberbia, coge la espada, la pone encima de la balanza y dice esa frase de Vae victis, ay de los vencidos, que se convierte en un símbolo de los vencedores, ¿no?, que no tienen piedad con los vencidos. Sin embargo, es en este momento cuando va a llegar, como una especie de película del oeste, en que al final, en el in extremis, llegan los vencedores, va a llegar Furio Camilo, y con un grupo de romanos que ha conseguido ya reunir, se enfrenta a los galos y va a acabar venciendo a los galos. Y diciendo que hay que recuperar Roma, recuperanda est patria, non auro sed ferro, no con el oro sino con el hierro de las armas. Entonces Furio Camilo fue considerado como un segundo Rómulo, como os había dicho antes, como un nuevo fundador de la patria y como un padre de la patria. Se le consideraba Romulus ac parens patriae conditorque alter urbis, y el otro fundador de la patria. Bueno, pues esta es la historia que casi cambia el rumbo de Roma, pero que al final, según esta leyenda, Furio Camilo consiguió vencerlo y restacatar, ¿no?, y que volviera a resurgir Roma de sus cenizas. Bueno, seguimos y vamos a hacer parte de este texto. Primero vamos a leerlo. Sed commota est invidia, quasi praedam male dividiset, damnatusque obeam causam et expulsus civitate. Statim Gallis enones ad urbem venerunt, et victor Romanos, undecimo miliario a Roma apud flumen aliam, secuti etiam urbem occupaverunt. Commota est invidia. Invidia, nominativo singular, es el sujeto de la frase. El verbo commota est
es un verbo en perfecto pasivo, del verbo conmoveo, conmover, promover, incitar. Sed es la conjunción adversativa y ei está en dativo, ¿vale? Sería un dativo de interés, lo que se llama un dativo de interés, ¿no? Es la persona que sufre el beneficio o el perjuicio de la acción verbal. El sujeto es envidia, como hemos dicho, envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia no exactamente es envidia, puede traducirse por envidia, pero es del verbo videre, mirar in, ¿no? Que es mirar mal. No solo es envidia, sino es el odio, el mal mirar, la malquerencia contra alguien. Entonces, podemos traducirlo algo así como se promovió, pero se promovió la envidia o el odio contra él, hacia él o contra él. Quasi, y quasi es una conjunción comparativa. Entonces aquí tendríamos una oración subordinada, adverbial, comparativa. Quasi es como si. Como si dividiset male praedam. Praedam es el complemento directo, dividiset es el verbo de esta oración subordinada. Del verbo dividió, dividiset sería el pluscuamperfecto del subjuntivo. Como si hubiese o hubiera dividido el botín, praeda es el botín, male. Es un adverbio de negación, ¿vale? Un adverbio de modo, ¿no? Como si hubiera dividido mal el botín que había conseguido después de las victorias sobre las ciudades etruscas, ¿no? Se le acusa de eso, de apropiarse de parte del botín que no le correspondía como dictador. Como si hubiese dividido mal el botín, damnatusque ob eam causan et expulsus civitate. En estos damnatusque et expulsus civitate, eso me entienden, est. Nos faltaría este est. Damnatus est es la expresión que quiere decir fue condenado. Del condenar ya lo hemos visto, ya nos ha salido antes. Damnatus est fue condenado ob eam causan, ob, que es una preposición de acusativo, complemento circunstancial de causa, por esta causa, por esta razón. Damnatus fue condenado, damnatus est, et expulsus est, y fue expulsado. Otro perfecto pasivo, expulsus est, de expelire, expelió, civitate. Civitate es lo mismo aquí, está en ablativo que decir ex civitate, ¿vale? Expulsus est es el verbo, damnatus verbo, y civitate viene en ablativo y viene regido por este ex, ¿vale? No hace falta que volvamos a repetir expulsus est e civitate, sino expulsus civitate. Es un ablativo que expresa separación, es lo que se llama el ablativo de separación o es un ablativo separativo. Cuando salimos de un sitio del que estábamos, ¿no? Cuando nos separamos, es ablativo separativo. Statim gallice nones adubem venerunt. Statim es un adverbio circunstancial de tiempo, gallice nones sería el sujeto, los galos senones, los senones es una tribu dentro de los galos, adurben venerunt, entonces es muy sencillo, ¿no? Preposición de acusativo, adurben, complemento circunstancial del lugar, venerunt, el perfecto, el verbo, ¿no? El verbo venio. Los galos senones llegaron a la ciudad, et, y, vamos aquí la conjunción que une los verbos principales, ¿no? Et es venerunt, et occupaverunt. Esos son los verbos principales, ¿vale? Llegaron a la ciudad y occupaverunt, verbo principal. ¿Qué es lo que occupaverunt? Complemento directo en acusativo, urben. Y ocuparon la ciudad. El resto no pertenece propiamente, no son los elementos básicos de la oración principal, sino que son modificadores adyacentes del sujeto, ¿no? Por ejemplo, secuti. Vamos a ver este secuti, que es lo más importante de lo que nos queda. Secuti, ya lo hemos trabajado, es el participio de perfecto del verbo sequor. Sequor es un verbo de ponente, ¿no? Perseguir. Si utilizamos el participio de perfecto, el participio, como es un verbo de ponente, lo tenemos que traducir en voz activa, pero es algo que ya ha sucedido. Se parece a la traducción del participio de auristo en griego.
Secuti está en nominativo plural, con este i, igual que pueri, los niños. ¿A quiénes se refiere ese secuti? Secuti es un participio concertado con el sujeto, claro que sí, con los galis senonis. Los galos senonis, por lo tanto, secuti, tras perseguir, después de perseguir, ¿a quién? ¿A quién persiguieron? ¿Cuál es el complemento de secuti? Victos romanos. A los romanos vencidos, a los romanos que habían sido vencidos. Victos, el participio de perfecto del verbo vinco, vici, victum. A los romanos vencidos, aquí victos es el adyacente de romanos, ¿no? Habiendo seguido a los romanos vencidos, a los romanos que habían sido vencidos. ¿Dónde? Complemento circunstancial del lugar, sin la preposición in, ya lo hemos hablado, no es necesario, son con nombres que expresen lugar. Habiendo sido vencidos 11 miliario, en el 11 miliario a Roma, a la preposición de ablativo, ¿no? Complemento circunstancial del lugar. En el 11 miliario, o sea, a 11 villas de Roma, apud flumen aliam, otro complemento circunstancial del lugar, apud con acusativo junto a, ¿no? Junto al río Alia, y aquí está hablando de la batalla, ¿no? De una manera muy rápida, ha dicho que han sido vencidos a esta distancia de Roma, junto al río Alia, ¿no? Y que después los persiguió. ¿No? Entonces, tras perseguir a los romanos que habían sido vencidos en el 11 miliario, desde la ciudad de Roma, junto al río Alia, Etiam, ya, ahora vamos al principal, lo principal que está al final del todo, incluso, también, Etiam, ese adverbio, urben ocuparon, incluso ocuparon o también ocuparon la ciudad. Bueno, recapitulamos la traducción, no creo que no es difícil, sobre si tenemos en cuenta este secuti, que es lo más complicado del texto, este participio de perfecto de un verbo deponente, de sequor. Pero se promovió contra él el odio como si hubiese dividido mal el botín. Y por esta causa fue condenado y expulsado de la ciudad. Complemento circunstancial del lugar, la ciudad, aunque ponga el ablativo, es ablativo separativo, pero la función realmente es circunstancial del lugar. Ahora que lo veo, vamos a hacerlo más simple, ¿vale? Al momento, enseguida, los galos senones llegaron a Durbenga, la ciudad. Podéis traducir a Roma, ya sabéis, a Roma. Y, tras perseguir a los romanos que habían sido vencidos en el 11 miliario desde la ciudad de Roma, junto al río Alia, también ocuparon la ciudad. Incluso ocuparon la ciudad. Bueno, espero no haberme enrollado mucho hoy, que no os hayáis aburrido mucho y que haya quedado claro el texto. Para cualquier duda, ya sabéis dónde contactar.